Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con una idea que se esconde a plena vista en nuestros botiquines. A ver, ¿qué tienen en común la insulina, que quizás usa un familiar, un anticoagulante recetado después de una cirugía o, no sé, un analgésico potente? Pues la respuesta es que todos son medicamentos de alto riesgo. Y justo ese concepto nos lleva a la fuente que vamos a analizar hoy, una guía súper detallada del Ministerio de Sanidad de España que da recomendaciones para manejar estos fármacos. Pero ojo, que el término puede ser un poco confuso. Totalmente. Porque lo primero que uno piensa es, ok, entonces son medicamentos con los que la gente se equivoca mucho. Pero no va por ahí, ¿verdad? No para nada. El documento es clarísimo en eso. Alto riesgo no significa que los errores sean más frecuentes. Significa que si llega a ocurrir un error, por mínimo que sea, las consecuencias pueden ser, bueno, devastadoras. Claro, el foco está en la gravedad del daño, no en la frecuencia del fallo. Exacto. Y fíjate que esto no es una idea nueva. Las fuentes nos dicen que el concepto nació por allá en 1998 con el Institute for Safe Medication Practices, el ISMP, en Estados Unidos, y hoy es una prioridad global. La misma Organización Mundial de la Salud, con su reto Medicación sin daño, marcó estas situaciones como una de las 3 áreas clave para todos los países. Entonces la misión de esta conversación es desmenuzar qué son exactamente estos medicamentos, por qué son tan importantes a nivel mundial y sobre todo qué estrategias existen para que su uso sea mucho más seguro. Porque esto no es solo de hospitales, ¿eh? Esto llega hasta la casa de cada uno. Perfecto, pues arranquemos por ahí. Entonces, si este concepto es tan clave, la pregunta que se cae de madura es, ¿de qué medicamentos estamos hablando? ¿Hay una lista oficial así grabada en piedra? Pues esa es la primera sorpresa. No, no existe una lista única y universal. De hecho, la recomendación principal del documento es que cada centro de salud, cada hospital, desarrolle su propia lista. Claro. Porque, a ver, la realidad de una unidad de terapia intensiva no es la misma que la de un consultorio de barrio. Tiene todo el sentido. Pero me imagino que debe haber un núcleo común, ¿no? O sea, fármacos que aparecen en todas las listas sí o sí. Por supuesto, hay un consenso mínimo. Para el entorno de un hospital, la lista casi siempre incluye anticoagulantes, insulinas, opiáceos. Los analgésicos potentes, esos mismos. Y luego otros más de hospital, como los bloqueantes neuromusculares, el potasio intravenoso, los citostáticos para quimio y el metotrexato oral. Me llama la atención que ahí hay medicamentos de uso súper común, como las insulinas. Y para quienes están fuera del hospital, en su casa o en una residencia, la lista cambia mucho, se adapta. Se concentra en los de uso ambulatorio, que son el verdadero núcleo del riesgo en la comunidad. Anticoagulantes, insulinas, opiáceos, el metotrexato oral y los citostáticos que se toman en pastillas. ¡Wow! Son fármacos que millones de personas manejan en sus casas, todos los días. Es increíble. Y para que no se nos olvide, hay un truco que mencionan que usan en Australia, un acrónimo. Se llama A-Pinch. Sí, es una regla mnemotécnica muy buena. A-pinch significa un pellizco en inglés, supongo, que es para que te pellizques y prestes atención. Cada letra es un grupo. A de antiinfecciosos, P de potasio, I de insulinas, N de narcóticos, C de citostáticos y H de heparina y otros anticoagulantes. Es fascinante que se necesite un acrónimo para esto. Demuestra que el riesgo es tan real que los profesionales buscan activamente trucos para no olvidarlo. No es algo que se pueda dar por sentado. Para nada. Es un recordatorio constante en un entorno donde todo va muy, muy rápido. Y aquí es donde la conversación se pone más interesante, creo yo. Porque la solución que propone el documento no es la que uno esperaría. No se trata de poner carteles de «tenga más cuidado» o de pedirle al personal que sea perfecto. La idea es mucho más. Mucho más. Hay que rediseñar los sistemas para que equivocarse sea simplemente más difícil. Y ahí entra el concepto de la jerarquía de efectividad. Exacto. La filosofía es aceptar que los humanos cometemos errores. Somos así. Entonces, en lugar de luchar contra eso, el objetivo es construir un sistema a prueba de nuestros propios despistes. Y esta jerarquía organiza las estrategias en 3 niveles, de las más a las menos efectivas. A ver, exploremos esa jerarquía. Empecemos por arriba, por las de alto impacto. ¿Cuáles son esas que de verdad cambian las reglas del juego?
Las de impacto alto son las más potentes porque no dependen de la memoria de nadie. La primera categoría son las funciones forzadas. Funciones forzadas. Suena casi violento. ¿A qué se refiere? Dame un ejemplo que se pueda visualizar. Suena drástico, sí, pero es muy ingenioso. El ejemplo clásico es el de las jerimes para medicamentos orales. Antes, podías conectar una jeringa con un jarabe a una vía intravenosa. Ahora hay jeringas especiales, las ENFITs, que tienen una punta y una conexión única que físicamente no encaja en una vía intravenosa. Ah, claro. Es imposible cometer ese error. Es como intentar meter un enchufe europeo en uno americano. El diseño te lo impide. No hay que pensar, simplemente no se puede. Esa es la clave. Otra estrategia de alto impacto son las restricciones. El ejemplo más potente que citan es retirar los viales de cloruro potásico concentrado de las unidades de hospitalización. ¿Ok? Inyectar eso por error ha causado muertes. La solución más efectiva es simple. Si el vial no está ahí, nadie puede tomarlo por error. Se elimina el riesgo de raíz. O sea, no se puede usar lo que no se tiene. ¿Y la tecnología? ¿Qué papel juega en este nivel? Uno fundamental. Aquí entra la automatización. Piensa en los sistemas de prescripción electrónica. Un médico prescribe una dosis y el sistema, de forma automática, la compara con los rangos seguros. Si la dosis es muy alta, o si interactúa con otro fármaco, o si hay una alergia, el sistema lanza una alerta. Frena todo el proceso. Exacto, actúa como una red de seguridad digital. Entendido. Esas son las más fuertes. Y en el escalón intermedio, ¿qué encontramos en las de impacto medio? Ahí tenemos prácticas como la estandarización y la simplificación. Por ejemplo, que todo un hospital decida usar una sola concentración estándar para las infusiones de heparina. Un anticoagulante, sí. Justo. Esto elimina la necesidad de que el personal de enfermería haga cálculos complejos y distintos cada vez. Lo que, bueno, reduce muchísimo la probabilidad de un error de cálculo. Menos variables, menos riesgo. Simplificar para proteger. Exacto. Y aquí también entra el famoso doble chequeo independiente. Es para momentos de altísimo riesgo, como preparar una quimio o programar una bomba de infusión. No es que alguien mire por encima del hombro, es que una segunda persona, de forma independiente, repite todo el proceso de cero. Claro, la probabilidad de que dos personas cometan el mismo error exacto sin hablarse es bajísima. Casi nula. Y por último, las de bajo impacto. Si son de bajo impacto, ¿para qué sirven? Ojo, son la base, pero no son suficientes por sí solas. Aquí están la educación y la formación del personal, o tener protocolos y guías escritos. Son necesarios, sí, pero su efectividad depende al 100% de la memoria y la atención de una persona en un momento dado. Y como dijimos, somos falibles. Claro, por eso el documento insiste tanto. La seguridad real se consigue combinando estrategias de todos los niveles. No puedes basar todo solo en decirle a la gente que se lea un protocolo. Esa jerarquía tiene todo el sentido en teoría. Pero, ¿cómo se ve en la práctica? Me imagino que los errores más comunes nos pueden enseñar mucho sobre por qué estas estrategias son tan necesarias. Totalmente. Veamos casos concretos que menciona el documento. Empecemos con uno muy fácil, muy ilustrativo. El metotrexato oral, que se usa para la artritis reumatoide, por ejemplo. Ok, ¿cuál es el error típico ahí? El error es devastador. Es un medicamento que se debe tomar una vez a la semana. ¿Una vez? Sí, pero por confusión, muchos pacientes lo han tomado a diario, pensando que era como cualquier otro tratamiento. Y esto provoca una sobredosis acumulativa, con consecuencias tóxicas gravísimas. ¡Qué horror! Una confusión tan simple con un resultado tan grave. ¿Y cómo se previene eso desde el sistema? Más allá de decirle al paciente, acuérdese que es semanal. Ahí se aplican soluciones sistémicas. Primero, en la prescripción electrónica se configura el sistema para que la pauta por defecto sea semanal. Si un médico quiere poner una pauta diaria, el sistema lo obliga a justificarlo. Pone una barrera, exacto. Y segundo, algo muy simple. En la receta y en la caja, no solo escribir una vez por semana, sino tomar únicamente los martes. Se asocia a un día concreto. Se elimina la ambigüedad. Clarísimo. Un cambio pequeño con un impacto enorme. Vamos con el segundo caso. La insulina. El error aquí es increíble. Sí, es un error clásico de interpretación. La letra U se usaba como abreviatura de unidades. El problema
es que una U escrita con prisa se parece demasiado a un 0. No puede ser. Sí, una receta de 10U, o sea, 10 unidades, puede ser leída como 100 unidades. Se administra 10 veces la dosis. ¡Wow! Es una pesadilla pensar que tu seguridad depende de la caligrafía de alguien. ¿Y la solución? La solución es de una simpleza genial. Prohibir el uso de la abreviatura U. Siempre se debe escribir la palabra completa. Unidades. Es una estandarización que elimina por completo esa fuente de error. Increíble. Un cambio tan pequeño que salva vidas. Y el tercer ejemplo es uno que asusta un poco más. Los bloqueantes neuromusculares. Estos son fármacos de uso exclusivo en áreas críticas, como quirófanos o terapia intensiva. Lo que hacen es paralizar todos los músculos del cuerpo. Claro. Se usan para poder conectar a un paciente a un respirador, por ejemplo. Ya veo el riesgo. Si se le da por error a un paciente que respira por sí mismo. Le provoca una parada respiratoria, inmediata. El error suele ser por confusión, porque el frasco puede parecerse al de un antibiótico. ¿Y cuál es la solución de alto impacto ahí? ¿Cómo evitas que alguien agarre el frasco equivocado? Es una combinación. Primero, una restricción de acceso. Estos fármacos solo pueden estar donde son imprescindibles, no en un botiquín de una planta general. Y segundo, algo muy visual, el etiquetado. El documento recomienda usar etiquetas de advertencia enormes, con un lenguaje directo inequívoco. ¿Cómo cuáles? Letreros rojos que digan, advertencia, causa parada respiratoria, relajante neuromuscular, no deja ningún lugar a la duda. Todo esto se centra mucho en los profesionales y en los hospitales, pero el documento insiste en algo que a veces queda en segundo plano, el papel de la persona que recibe el tratamiento. Correcto, es una pieza fundamental. Lo llaman empoderar a pacientes y cuidadores. La seguridad no termina cuando el médico firma la receta. Ahí es donde empieza una nueva fase. ¿Y cómo se consigue ese empoderamiento? No basta con darle un folleto a alguien y ya, ¿no? Para nada. La guía es muy específica. La información debe ser verbal, sí, pero también escrita y en un lenguaje claro. De hecho, el propio documento incluye folletos de ejemplo para pacientes sobre anticoagulantes u opioides. Y me imagino que también se trata de crear un diálogo, no un monólogo. Exactamente. Es fundamental verificar que la persona entendió. Al iniciar un tratamiento con anticoagulantes, por ejemplo, sentarse y repasar. ¿Cómo lo va a tomar? ¿Qué pasa si se olvida una dosis? Hacer preguntas abiertas. Y esto también implica darle permiso a la gente para que sea proactiva, para que pregunte sin miedo. Totalmente. Hay que animar a la gente a ser la guardiana de su propia seguridad. El documento da ejemplos muy concretos. Si el aspecto de su pastilla de siempre cambia de color o de forma, tiene que preguntar en la farmacia antes de tomarla. Claro, porque un cambio de laboratorio puede confundir a cualquiera. No es una tontería preguntar, es una medida de seguridad. Exacto. O al recibir un parche de fentanilo, un opioide potentísimo, la persona debe entender dónde ponerlo, por cuánto tiempo y cómo desecharlo de forma segura para que no sea un riesgo en casa. El paciente informado es la última barrera de seguridad y a menudo la más efectiva. Muy bien, creo que hemos cubierto los puntos clave. Si tuviéramos que destilar las grandes ideas de esta conversación, ¿con qué nos quedamos? Para mí, la primera idea es la definición misma. Los medicamentos de alto riesgo se definen por la gravedad del daño si hay un error, no por la frecuencia. Es un cambio de mentalidad. La segunda, que me parece potentísima, es que la seguridad no depende de buscar la perfección humana. Eso es imposible. Depende de crear sistemas robustos que nos protejan de los errores que, inevitablemente, vamos a cometer. Estoy de acuerdo. Y eso nos lleva a la tercera idea. Las estrategias más efectivas son las que eliminan el riesgo de raíz, como quitar un fármaco peligroso o las que usan el diseño y la tecnología para hacer que el error sea imposible. Y por último, lo que acabamos de tratar. Las personas que reciben el tratamiento y sus cuidadores no son receptores pasivos, son una pieza esencial del rompecabezas de la seguridad. Su conocimiento y su participación son la última línea de defensa. Y si me permites, hay un pensamiento final que se desprende de todo esto, una pregunta que me gustaría dejar flotando. Adelante. El documento que analizamos se enfoca, de manera brillante, en prevenir errores con los medicamentos que ya conocemos como peligrosos. El verdadero desafío a futuro es
¿Cómo pueden los sistemas sanitarios diseñar procesos que sean seguros ante la llegada de nuevos medicamentos, cada vez más potentes, incluso antes de que tengamos datos sobre los errores que causan? Se trata de dar el salto de una seguridad reactiva, que aprende del daño, a un diseño de seguridad proactivo y predictivo, que se anticipa al error antes de que ocurra. Esa es una pregunta enorme y define el siguiente horizonte en la seguridad del paciente. Un punto perfecto para dejar nuestra conversación de hoy.